Es que se me cae el moco, se me cae. Lo que no sé, si Sole estudió estudió canto, que imagino que sí, ¿vale? Pero tampoco hay que ser muy lumbreras para darse cuenta la voz que tiene Francisco. Amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal, reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y como me habéis pedido muchísimas veces, vamos a reaccionar a Francisco Benítez con el tema Todo cambia en las audiciones a ciegas. ¿De acuerdo? Me habéis pedido a Francisco Benítez a raíz de que yo tenga en el canal a Luz Gagui, ¿vale? Así que me estabais diciendo, tienes que reaccionar a Francisco Benítez, tienes que reaccionar a Francisco Benítez. Pues nada, pues ya lo tenemos aquí en el canal. Me pedisteis muchísimas canciones de él, pero bueno, yo creo que he elegido esta porque creo que es algo muy representativa para los argentinos, ya que esta canción también la canta Mercedes Sosa. Entonces, claro, yo creo que es una canción muy importante, ¿de acuerdo? Sobre todo para el folclore argentino. Recordaros, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, dale al botón de suscribirme, a la campanita, todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Porque si no, nos notificarán las reacciones que voy subiendo, los covers y demás. Y mis redes sociales las tenéis aquí abajito, en la cajita de información, por ahí encontraréis todas. Podéis colaborar con el canal a través de Patreon, a través de PayPal. Mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Para que alcahuetéis un poquito más de mi vida y de mí. Para que me conozcáis un poquito más, ¿de acuerdo? Recordar que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco, ¿de acuerdo? Siempre os lo digo, todo tiene copyright. Así que empezamos con Francisco Benítez, Todo cambia en las audiciones a ciegas en La Voz Argentina del 2021, el flamante ganador de La Voz Argentina. Vamos allá. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Tiene un vibrato muy bonito, ¿vale? Está cantando muy cómodo, está cantando en una nota muy cómoda, está cantando en un tono muy cómodo para él, no le cuesta nada. Cambia el clima con los Ya está, se dio vuelta Montaner. pasto surreal, y así como todo Linda voz. cambia, que yo cambie no es extraño. Se están peleando. Canta muy bonito, canta muy bonito. Tiene un tono muy bonito de voz. Tiene una voz muy dulce, muy que te acaricia, esa voz muy acariciable, ¿no? Que te acaricia todo el cuerpo. Es como que una voz muy dulce, muy dulce, muy dulce. Y la verdad es que tiene unos vibratos muy bonitos también, por lo que he escuchado, ¿vale? Y bueno, esta canción sí que es verdad que es un poquito lineal, ¿de acuerdo? Pero es muy representativa por la letra que tiene, evidentemente. La letra que tiene es espectacular. Yo la escuché en casa y es preciosa. Preciosa no, lo siguiente, o sea, es preciosa esta canción. Yo siempre os digo que estoy aquí para analizar la voz, luego en mi casa las escucho, ¿de acuerdo? Las canciones, y claro, evidentemente no las puedo dejar enteras porque si no, el copyright me saltaría. Lo cual, si la queréis ver entera, tenéis aquí abajito, las dejo entera para que la veáis entera y sin cortes, ¿de acuerdo? Que aquí estamos para analizar la voz. Mau y Ricky también. Qué buena voz. Soledad también. A Sole le ha gustado, es que es normal, es que es normal, es normal y es lícito y es normal, o sea, es que es normal. Es que yo creo que bueno, Sole es, aparte de los que están en el jurado, ¿no? Todos ellos, ¿no? Que tendrán su trayectoria, evidentemente, está Ricardo Montaner, están los hijos de Ricardo Montaner, también me comentasteis, y demás, ¿no? Pues claro, todo el jurado llevará su trayectoria, evidentemente, claro está. Pero yo creo que Soledad empezó con Abel Pintos y empezó con Luciano Pereira. No digo a conjunto, ¿de acuerdo? Digo que empezaron en la misma época, ¿vale? Luego, evidentemente, cada uno pues se fue formando por su lado, ¿vale? Pero claro, a Sole pues le toca esta canción. Le toca, claro, evidentemente. Tiene una voz muy bonita, Francisco Benítez, muy bonita. También. Todos los cuatro se dieron cuenta. Cambia, todo cambia.
además es que tiene una voz también muy, muy gruesa, ¿no? Es una voz muy... Cambia, todo cambia. La tiene muy gruesa, abre mucho el velo del paladar, abre mucho la laringe y se le escucha ese timbre de voz precioso, ¿no? Es un timbre de voz muy, muy, muy bonito. Me comentasteis que era tartamudo, ¿vale? A ver, os explico. La tartamudez, según en qué casos, pues se corrige, evidentemente. Cantando se corrige. ¿Por qué? Porque se emparejan las palabras, lo cual no le da tiempo al cerebro a tartamudear, o sea, hacer el reflejo, ese autorreflejo que los tartamudos tienen, ¿no? A la hora de hablar, pues cantando se emparejan las palabras y por eso deja de tartamudear. Le pasaba lo mismo también a Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía dejó de, no, no es que dejó de ser tartamudo así porque sí y se le fue la tartamudez, no. O sea, a Miguel Aceves Mejía lo que le ocurrió es que de pequeñito presenció una escena, ¿de acuerdo? Que pues mataron delante de él a un hombre, ¿no? Y bueno, desde entonces él se quedó impactado. Él empezó a ir a clases de canto con un profesor particular y demás, y ahí le corrigieron la tartamudez, o sea, y dejó de ser tartamudo. O sea, no es que Miguel Aceves Mejía fuera tartamudo toda la vida. No, señores, no. Miguel Aceves Mejía no era tartamudo toda la vida. ¿Vale? A partir de ahí ya empezó a hacer películas, ¿de acuerdo? A partir de ahí, cuando le corrigió la tartamudez, empezó a hacer películas, ¿de acuerdo? Pero evidentemente Miguel Aceves Mejía no era tartamudo. No sé si me he explicado bien. Cambia, todo cambia. Que esos vibratos son muy bonitos. Ya os digo, esa voz tan profunda. Cambia, todo cambia. Es muy bonita esa voz, es muy bonita. Es muy profunda, es una voz muy limpia, es una voz muy bien impostada, es una voz media, ¿de acuerdo? No es una voz ni muy aguda, ni muy, o sea, ni muy grave, ¿de acuerdo? Es una voz media, pero tiene la voz preciosa, tiene delicadeza cantando, tiene delicadeza. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre. Es que es eso, ¿no? Lo que os digo. O sea, y es que encima, fijaros una cosa, o sea, está como que, aparte de cantándola, evidentemente, porque la está cantando, pero en estos trocitos es como si la estuviera más hablando, ¿no? Evidentemente está cantando, ¿de acuerdo? Pero para que me entendáis, ¿no? Está como que hablando y fijaros que no tartamudea, porque empareja las palabras, empareja las frases. Eso, pues claro, evidentemente le hace dejar la tartamudez a un lado, totalmente preciosa la voz de Francisco. El recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer. Esta canción es muy representativa de los argentinos porque evidentemente viene del folclore, ¿no? Él la interpreta estupendamente, por eso se han dado la vuelta a los 4 jueces, es que es normal, ¿vale? Es una canción que toca, es una canción que toca, que te toca el corazón. ¿Por qué? Porque es muy representativa, evidentemente, es muy representativa, claro. Él ha sabido elegir la canción adecuada. Él sabía perfectamente la canción que coger, representativa y que le pudiera gustar al público. Claro, lo sabía perfectamente. Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Precioso, ¿eh? O sea, ha sido precioso, ha sido espectacular. A ver, mi intención es dejar un poquito también la valoración. Se ha hecho cortita, evidentemente, porque era de las audiciones a ciegas, ¿vale? Pero quiero dejar la valoración del jurado, porque quiero ver también cómo habla él, ¿vale? Porque claro, sí, lo hemos escuchado cantar, canta precioso, canta con esos vibratos muy bonitos, esa voz muy dulce, muy limpia, ¿vale? Muy bien impostada, esa voz media, totalmente, o sea, no tiene tampoco nada de decir, uy, pues aquí es tal, aquí tal. Ya sabéis que yo soy muy sincera y todo lo casco, pero no, o sea, ha sido muy limpia esa voz, muy, muy, muy limpia esa voz. Vamos a ver qué dice el jurado, si me deja YouTube colgarlo. Wow, 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 wow. Ah, No se me va, no se me va, no se me va. En serio, Compañero, no muy se me va. fuerte. No se me va. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Francisco, Ajá. Hola, Eh, Fran. soy de Córdoba, de
colonia de tirolesa. Tengo 22 años. Y te voy a hacer una pregunta. Sí, se le nota la tartamudez, se le nota la tartamudez, pero ¿os habéis dado cuenta que cantando es perfecto? O sea, cantando es perfecto, no ha tartamudeado en ningún momento, o sea, ha sido la voz muy limpia, ha sido una voz toda muy bien alineada para que me entendáis, ¿no? O sea, no ha sido una voz en plan de cambia, todo cambia, ¿no? No ha sido tartamudeando, ¿vale? Esa canción, o sea, esa letra, o sea, os digo, la tartamudez cantando es normal que se corrija. Emparejamos las palabras, las frases. Explícame por qué me hiciste llorar. La verdad, no sé cómo explicarle, o sea, como que quería llegarle a ustedes. Gracias. ¿Por qué abusan los programas de televisión? ¿Por qué abusan poniendo esas musiquitas de piano? De pena, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa. O sea, luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Yo quisiera que nos contaras un poquito, porque acabo de notar que hay cierta dificultad a nivel del habla, comunicándote. Y si quieres contarnos algo de eso, estamos aquí. Sufro de tartamudez desde los 6 años y bueno, es como que me costó un poco seguir. ¿Os habéis dado cuenta que la tartamudez desde los 6 años? O sea, desde los 6 años. O sea, algo parecido también le pasó a Miguel Aceves Mejía, como ya os he contado antes, ¿no? Cuando él era pequeñito presenció una escena, ¿no? Que lo dejó ahí marcado para toda la vida, ¿no? Pues a Francisco no sé lo que le pasó realmente, ¿vale? Pero os habéis dado cuenta que una persona no nace tartamuda. ¿Vale? No sé de dónde viene la tartamudez en el sentido de que si naces ya tartamudo, porque yo no soy logopeda, evidentemente, no os puedo ayudar en eso, pero os habéis dado cuenta que desde los 6 años, o sea, cualquier persona, a cualquier edad puede empezar a ser tartamudo. O sea, no le ha impedido eso para nada, el sueño que él tenía. Y con la vida. Y bueno, y lo que me salvó fue Cantar. sí, es como que lo que no puedo decir lo Ay, canto para que le llegue a la gente. A mí me encanta mucho cantar con el corazón para que le llegue a la gente. Wow, tú sabes que yo te voy a decir algo, bro. Hay mucha gente en el mundo que canta muy hermoso, es la verdad. Hay mucha gente que canta hermosísimo, mejor que todos los que estamos aquí y todo eso. Pero hay gente específica que Dios escoge para tocarle la vida de la gente, men. Y a ti se te nota más de lo que tú puedes imaginar. Y yo creo que tú ni te has enterado todavía lo mucho que Dios te va a usar a ti. Este programa está hecho específicamente también para brindarle la plataforma a gente como tú, para llevarle un mensaje de esperanza y de amor a la gente que está viendo que lo necesita. Y cuando alguien canta de la manera que cantas tú y comunica de la manera que comunicas tú cuando cantas, no hace falta que hables, no hace falta que digas más nada. Porque con lo que tú dijiste cuando nos cantaste, dijiste todo. ¿Ok? Gracias. Les agradezco muchísimo. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros es tratar de convencerte para que vengas a nuestros respectivos equipos. Creo que nunca sentimos tanta necesidad de tener a alguien como vos en el equipo. Estoy con un nudo en la garganta. Quiero decirte que elegiste una canción muy especial para nuestro país, para Latinoamérica, pero particularmente para nuestro país. La mejor versión de esa canción, sin duda, es la de Mercedes Sosa.
y la tuya no está tan lejos. ¿Os habéis dado cuenta que es lo que he dicho yo, no? Es lo que he dicho yo, concretamente. O sea, una voz muy limpia, una voz muy profunda, una voz muy... Es lo que he dicho yo. Vamos, que para eso, fíjate, o sea, yo no sé si Sole, evidentemente viene del folclore argentino, viene de, vale, eso sí que lo sabemos, pero lo que no sé, es que se me cae el moco, se me cae. Lo que no sé, si Sole estudió canto, que imagino que sí, ¿vale? Pero tampoco hay que ser muy lumbreras para darse cuenta la voz que tiene Francisco Benítez, ¿no? O sea, es una voz muy limpia, muy profunda, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Yo, claro, yo lo he dicho antes, con el conocimiento que yo tengo de lo que estoy estudiando, técnica vocal, ¿vale? No es que sea profesora, ni que sea vocal coach, ni nada de eso, ¿vale? Yo no soy nada de eso, ni me quiero poner a la altura de ellos, ¿no? Pero sí, como cantante me transmitió eso, ¿no? Eso, cantá, así a capela. ¿Puedo hacer algo? De lo que quieras, Con la el banda te micrófono, mirá, agarrá acompaña. el micrófono ahí. Permiso. Lo que quieras. Bésame la boca con tu lágrima de risas. O sea, ¿os habéis dado cuenta que se transforma? O sea, es en plan de, a ver, ¿cuál? No sé qué, la que sea. Y, bésame la boca con tu lágrima de risa. O sea, es que se transforma totalmente. Es así. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Aparte de que tiene una reverb bastante extraordinaria, ¿verdad? Tiene una reverb bastante extraordinaria. Le quitar la reverb a la hora de cantar, evidentemente, para no estar metido dentro de un bote, que es normal, vamos, que es normal. Y luego se la ponen otra vez a la hora de cantar, claro. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. El mar más profundo besaré con tu humedad. Es una voz muy limpia, es una voz muy, o sea, muy profunda, es profunda la voz que él tiene, es muy profunda la voz que tiene Francisco, muy profunda. Lo que dijo Soler, es lo que hablamos y lo que digo siempre, no se necesita tener una voz espectacular para transmitir. ¿Vale? O sea, porque evidentemente él ha transmitido, evidentemente a mí me ha transmitido y evidentemente ha transmitido a todo el público. Se merecía ganar. No he escuchado a los otros participantes, he escuchado a Luz Gagui simplemente, y sí que Luz Gagui tiene una voz impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo creo que Luz Gagui el problema que tuvo, entre comillas, es que cantaba casi todo en inglés. Mis días y mis noches, mis diluvios. La voz que tiene Ricardo Montaner, los habéis escuchado, ¿no? La voz de Ricardo Montaner. Aparte de que ya tiene sus años, está curtida, está muy estudiada, ¿vale? Está muy perfeccionada, él sabe perfectamente los giros que tiene que hacer, dónde tiene que coger el aire y demás, así como a lo mejor Francisco está por ahí en ese sentido un poquito perdido, ¿no? Pero ya simplemente el hecho de mirar qué hace uno y qué hace otro, se nota muchísimo la experiencia, evidentemente, claro. Y mi cielo a pleno sol. Manera de empezar, ¿eh? Un dueto con Ricardo Montaner, vas a ir a ver. Muy chiquito. Ahora sí. Que quede algo claro. Ya cantaste con Montaner, no te tienes que ir a su equipo. Elija nomás, elija. Bueno, o sea, yo vengo de un ambiente del folclore y bueno, y a mí, o sea, de los cuatro me gustan todos, me quiero ir con todos. Pero bueno, tengo que elegir por el ambiente que me gusta, digamos, el folclore. Uf. Y bueno, voy a ir por la Sol. Ahí tiene a tu ganador. Yo no puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer que no te puedo abrazar. Por esto de la pandemia, maldita pandemia. No sé qué decirte.
Creo que todos nos quedamos sin hablar y se quedó sin lágrimas también. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo porque si no se va a hacer muy largo. Bueno, yo sabía ya que se fue con Soledad, porque de hecho tienen una canción juntos y demás, y sí que ponía en como la descripción, ¿no? Que el ganador del equipo de Soledad, no sé qué tal, o sea, que sabía que se había ido con Soledad, ¿de acuerdo? Eso sí que lo sabía. ¿Qué decir de Francisco Benítez? O sea, yo creo que le va a hacer muy, muy, muy bien irse con Soledad. O sea, le va a ir muy bien ir con Soledad. ¿Por qué? Porque Soledad viene del folclore, lo cual él también lo ha dicho, ¿no? Que viene del folclore, lo cual, o sea, van a ser una explosión. Van a ser una explosión, porque Soledad también canta remadre, o sea, canta remadre. Entonces, evidentemente van a hacer entre los dos una explosión. Así que, bueno, pues nada, aquí ha sido la reacción de Francisco. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, sobre todo. Por favor, recordar suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos. Le dais a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y os espero por estos lares, por este canal tan grande que se está haciendo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí siempre. Mua. Chao.